Ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política. En esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde y para ello tenemos como invitada en los platós de Canal 4 TV a doña Soledad Hernández, concejala del Partido Socialista Obrero Español en la ciudad de Telde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, noche. ¿Cómo estamos? Bien, con un poquito de calor. Parece que el calor no se va, pero bien. Eso es bueno. Sí. Que nos haga compañía. Que nos haga compañía. A ti te hace poca, ¿no? Pues te pegas tantas horas dentro de este espacio que no creo que el sol te dé mucho. Efectivamente. Doña Soledad, me gustaría comenzar esta entrevista haciendo un análisis de lo que sucedió en el pasado pleno que se celebró en esta ciudad de Telde el pasado jueves, si los cálculos no me fallan. No te fallan los cálculos. El último pleno fue el pasado jueves, creo que fue 30, ¿no? El último día del mes. Y bueno, se trataron varios temas. Como siempre, la mayor parte del contenido del pleno son reconocimientos extrajudiciales y algún que otro reconocimiento, modificación de crédito, que creo que fueron 3, si yo no recuerdo mal, y bueno, la línea de siempre, y salvo algún reconocimiento que bueno, que yo entiendo que sí deben ir a pleno, porque son reconocimientos que tienen que ver con el tema de la pandemia, como pueden ser 2 reconocimientos por contratación de seguridad por el protocolo COVID para el mercadillo de Ginamar y que esa actividad se pueda desarrollar, ¿no? Entonces yo creo que eso sí, son cosas puntuales y evidentemente el Partido Socialista los votó a favor. Una, porque siempre hemos dicho que todo lo que tenga que ver con el tema de la pandemia y con acciones que se tienen que hacer por la vía de urgencias para poder dar respuesta a esta situación, los va a votar a favor, y todos aquellos que tengan que ver con el área de servicios sociales y demás, pues también, ¿no? Esa siempre ha sido la línea de este partido desde prácticamente el principio de la legislatura y más con todo el tema de la pandemia. Entonces, bueno, esos son reconocimientos que yo entiendo, que bueno, que sí, deben ir a pleno, pues por eso, porque son por circunstancias X y no porque no haya un contrato, porque evidentemente son acciones puntuales para cumplir con los protocolos y que la actividad comercial se pueda desarrollar. Y luego fueron 4 mociones, pero bueno, destacar 2 de ellas porque fueron las que más debates crearon. Una pues relacionada con el tema de la vivienda, presentada por el grupo político de Unidas Podemos, que ellas la denominan rescate de vivienda vacía, más o menos así, es el concepto que ellos tienen. Y bueno, lo que pretendía esa moción era que el ayuntamiento emprendiera acciones con todas esas viviendas vacías para dar respuesta a la gente más vulnerable, ¿no? Y a la gente más vulnerable, pero ahora mismo con la situación de pandemia, ¿no? Que fueran acciones desde el ayuntamiento, independientemente de que las competencias en materia de vivienda pues las tiene el gobierno de Canarias, pero sí desde los ayuntamientos, y ponían el ejemplo del modelo que se está siguiendo en La Laguna, pues se pueden hacer acciones pues para familias determinadas que como consecuencia de toda esta situación pues se pueden ver en la calle y bueno, yo creo que los ayuntamientos se pueden implicar. Se supone que ya hemos salido de un plan de ajuste, que la situación económica de este ayuntamiento es mucho mejor y por lo tanto pues ya puede haber aportación municipal para el tema de vivienda. En esa línea era un poco la línea que iba las compañeras que presentaron esa moción y bueno, el gobierno pues no estaba muy de acuerdo con algunas de las afirmaciones que se hacían en la moción, que era un poco que el gobierno no había hecho acciones en esa línea y que tampoco tenía expectativas de hacerlas. Según el gobierno sí, y todo está en proyectos y bueno, como todo, ¿no? Cada vez que se presenta una moción pues pidiendo acciones de ese tipo, pues siempre se está trabajando en ello y ya están en esa línea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo esa línea nunca, ese trabajo nunca llega y esa línea de trabajo tampoco nunca se ve. Pero bueno. Por lo cual usted no lo relaciona.
Y lo relacionan más con la moción que presentaba las consejeras. No, de hecho el Partido Socialista hace, pues creo que hace un año ya, había presentado una moción con el tema de vivienda, ¿no? Para que Telde se acogiera al plan de vivienda 20.000 que presentaba el Gobierno de Canarias y además fue aprobada por unanimidad. Y bueno, la respuesta de Telde, digamos que no ha sido, el compromiso que se adquirió con esa moción no tiene nada que ver con los hechos que han acontecido después, ¿no? O sea, la implicación ha sido pues la justa y necesaria, pero nada más, ¿no? Siempre enfocamos y ponemos el foco en el Gobierno de Canarias, que es verdad que es la institución que tiene competencias en materia de vivienda, pero eso no quiere decir que desde los ayuntamientos no se puedan hacer acciones, ¿no? Y hay varios ayuntamientos, y un ejemplo era el de La Laguna, que están haciendo acciones concretas en este momento concreto, ¿no? Y eso era un poco lo que las compañeras defendían, que el Partido Socialista además comparte, y que además desde el Gobierno de Canarias, con el tema de la vivienda, pues hablamos de que, bueno, hay una bolsa, hay un programa que se llama Bolsa de Vivienda Vacía, que lo que intentan desde el Instituto de la Vivienda del Gobierno de Canarias es poner en el mercado esas viviendas que están vacías, ¿no? ¿Y cómo? Pues con incentivos a propietarios que tienen la vivienda vacía y además asegurándolas a través de un seguro el que esa vivienda se rehabilite y se arregle en caso de quedarse en mal estado una vez que sus inquilinos pues la abandonen, ¿no? Yo creo que son iniciativas que van en la línea correcta, y digo que van en la línea correcta porque los últimos informes del Instituto de Estadística de Canarias pues apunta que hay pues como unas 138.000 viviendas vacías en Canarias y que son de propietarios, o sea, de canarios, o sea, fundamentalmente, que no es de fondos buitres ni de grandes multinacionales ni nada de eso, ¿no? Sino que son de particulares, que son viviendas privadas, y bueno, que muchas familias pues las tienen pues por distintas circunstancias, a veces por herencias, a veces porque bueno, invierten ahí y luego no las ponen en alquiler, ¿no? Y por eso hay tanta vivienda, ¿no? Vacía. Entonces, un poco en esa línea, pues por eso el Gobierno de Canarias emprende pues lo que te llamaba el programa de bolsa de vivienda vacía, ¿no? En esa línea, para incentivar a todos esos propietarios que esas viviendas se pongan en alquiler y entren dentro del mercado. Y luego también, pues en la misma línea, pues yo creo que fue ayer cuando se llegó a un acuerdo con el partido, con el grupo de Podemos a nivel estatal, con el tema de presupuestos y con el tema de vivienda, que estaba un poco ahí. Y bueno, hay una serie de cuestiones que estarán en la nueva ley de vivienda, en la futura nueva ley de vivienda, que van un poco en esa línea, ¿no? En la línea de poner en el mercado esas viviendas vacías, que mayoritariamente no solo son de fondos buitres, sino de particulares, como puede ser el caso en Canarias, como dije antes. Y bueno, dentro de la línea está el bono joven, que es una de las acciones que se pretende en esa propuesta, para jóvenes entre 18 y 35 años, con incentivos, subvenciones de 250 euros mensuales durante 2 años, un máximo de 6.000 euros, y para aquellos jóvenes cuyos ingresos anuales estén por debajo de los 23.700 euros, ¿no? Creo que son buenas iniciativas y que van un poco todos en la misma línea, ¿no? O el incentivar a los propietarios que tengan, a los pequeños propietarios que tienen pocas viviendas pero que las tienen vacías, pues a través de ventajas fiscales para incentivar que esas viviendas se pongan en el mercado, ¿no? Que es uno de los problemas que tenemos ahora mismo, ¿no? Viviendas vacías hay, o sea, vivienda hay, ¿no? Pero bueno, que esté en el mercado y que la gente pueda adquirirla pues por unos alquileres razonables y demás, pues evidentemente no. Ha hecho usted una mención y dijo y comentó, ya que la situación económica ha mejorado en el Ayuntamiento de Telde, pagándose esa deuda, pues puede articular medios para el tema de vivienda, que no eran competencia.
¿Y por qué no se ha reflejado si tan buena situación económica tenemos en esta ciudad de Telde y sobre todo por la situación que ha estado padeciendo muchas familias que han estado sumidos en ERTE, que incluso han perdido ingresos porque muchas personas se dedicaban al tema de limpieza de hogares o cuidado de mayores y lo han percibido, y sobre todo son mujeres los que han percibido esta crisis económica, ¿no? A través de esta pandemia? ¿Por qué no se ha reflejado en el Ayuntamiento de Telde si tanta salud económica tenemos en los impuestos? Porque acaba de llegar el recibo del IBI y estamos pagando el mismo IBI, el más alto. Sí, alto, altísimo diría yo. Pues no lo sé, yo creo que aunque no sean competencias propias, ¿no? y todos estamos de acuerdo en que no son competencias propias, no por ello los ayuntamientos deben hacer acciones, ¿no? Y para enfrentar además situaciones determinadas en momentos determinados. Yo creo que a la gente hay que ayudarla cuando lo necesita y con la pandemia pues ha variado las circunstancias de la familia. El municipio de Santa Lucía, donde en el gobierno está Nueva Canaria también. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que una medida en esos momentos era fraccionar el pago del IBI hasta efecto del 31 de diciembre. Por ejemplo. Aquí los efectos era, si no pagas, pues sabrás por dónde pasa. Exactamente, ¿no? Con recargo. Recargo, exactamente. Y como dice el dicho, como no éramos pocos, parió la abuela. Yo no lo entiendo, a ver, cuando un ayuntamiento está en un plan de ajuste y demás, pues evidentemente sus acciones están bastante limitadas, como era el caso de Telde, ¿no? Pero sí es cierto que ese plan de ajuste, Telde ya no está en ese plan de ajuste, pues no se entiende cómo no se realizan acciones en esa línea, como por ejemplo el fraccionar el tema del IBI. Si no hay una bajada, por lo menos facilitarle a la gente pues el pago, ¿no? A través del fraccionamiento e incluso ayudas X y puntuales para aquellas personas que han cambiado su situación laboral y que no pueden, exactamente, y no pueden afrontar el pago. O sea, yo creo que acciones en esa línea se podían haber hecho, como bien has dicho tú, lo hacen otros municipios y que además con formaciones políticas las mismas que las que conforman el Ayuntamiento de Telde. No se explica, porque se supone que si es la política de un partido, ¿no? De una formación política, pues las líneas de trabajo, independientemente del municipio, deberían ser pues parecidas, adaptándose evidentemente a las circunstancias y a las características del municipio, ¿no? Pero parece ser que no, que Telde debe ser que podría ser un mensaje que hay que reconocer, ¿no? Si los vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde han hecho un esfuerzo pagando los impuestos más grandes en un plan de ajuste para sacar a Telde de una deuda que no ha provocado los vecinos y vecinas, sino las decisiones de algunos y algunos políticos en diferentes etapas de gobierno, que poco más o menos ahora nos toca estar al lado de ustedes bajando la presión fiscal. Por ejemplo, ¿no? Fruto a su sacrificio. Vuelvo y repito, que a lo mejor incluso, si no una bajada, por lo menos el mecanismo, ¿no? Para que la gente pueda afrontar el pago. Está claro que la deuda la ha pagado la ciudadanía, por mucho que el castigo lo ha tenido la ciudadanía. Evidentemente va a ser. No solo la deuda la ha pagado la ciudadanía con esos impuestos que paga, ¿no? Que tiene que pagar por los servicios que se prestan, sino que además se han visto cómo sus servicios han mermado con el paso de los años y son deficitarios, ¿no? Lo siguiente, o sea, encima pagan por no tener servicios, ¿no? Que es lo triste de todo esto. Me decía usted dos mociones, la he interrumpido, me hablaba de vivienda. Sí. ¿Cuál es la siguiente moción que tendría La otra moción que fue al Pleno fue la polémica que ha surgido con el tema de la posible propuesta o hipotética propuesta de que la cementera de Santa Águeda, que está en el municipio de San Bartolomé, sea trasladada, porque creo que el contrato finaliza en el 2022, creo que, si yo no recuerdo más, en octubre del 2022, sea trasladado a la costa de Telde, concretamente a Salinetas, ¿no? Eso lo pone un partido encima de la mesa, parece ser, y bueno, Ciuca presenta una moción y en la línea de que esa cementera evidentemente no venga a las costas, ¿no? Nosotros
lo que es el sentir de esa moción, lo compartíamos, pero sí es verdad que no compartíamos un poco la forma. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de la moción pues se nombraba personas, etcétera, etcétera, y nosotros entendíamos que si realmente lo que se pretende es llegar a un acuerdo por unanimidad de que si esa propuesta está por ahí danzando, pues que se tenga claro y que el Pleno al completo pues manifestara su negativa a que eso pudiera llegar a algún puerto. Y bueno, entendíamos que si ese era el objetivo, pues no hacía falta pues hacer mención a nadie, ni muchísimo menos, ¿no? Creemos que para nosotros esa no ha sido nunca la línea de nuestras mociones ni nuestras propuestas, y lo que se propuso fue pues eliminar pues esos párrafos donde se mencionaban a personas concretas, no a partidos, sino a personas, porque habían párrafos donde se mencionaban a formaciones políticas y ahí no discrepábamos, pero cuando ya nombramos a personas con nombre y apellidos creo que no tiene mucho sentido, para nosotros por lo menos no lo tiene, y nuestra propuesta era eliminar esos párrafos y añadir en la propuesta de acuerdo que ellos planteaban la palabra, creo que era posible traslado, porque al final, o hipotético traslado, no me acuerdo cuál era exactamente la coletilla que añadíamos, porque realmente es una polémica que ha surgido, pero que es eso, solo eso, o sea, que realmente hechos reales no hay al respecto, y que además es el Gobierno de Canarias quien tiene que determinar y ha creado una comisión pues hasta que no emita informes de cuál va a ser las decisiones que se tomen en relación a esa cementera y a esa zona, a ese puerto, pues no hay nada, y hasta donde yo sé el Gobierno de Canarias no ha emitido ningún informe aún, ni ha hecho absolutamente nada, ni se ha manifestado al respecto, ¿no? Que es el órgano competente en esa materia. Y lo que se quería dejar claro con la moción era no rotundo a que en Salineta fuera una posibilidad de trasladar esa cementera. Yo creo que eso lo teníamos todas las formaciones políticas claras, y lo que queríamos simplemente era, algunas formaciones, pues cambiar un poco la forma, pero que al final el objetivo era el mismo, ¿no? Y eso fue lo que yo planteé al final, o sea, si el objetivo realmente es este, pues estamos a esto. Entonces, la manera en sí creo que no debería haber creado tanto debate, ni tanta controversia, ni llevárselo además a terrenos que creo que en los que no hay que entrar, ¿no? Yo creo que la política para mí es otra cosa, las formas son bastante importantes, y que los momentos que vivimos nos debería hacer reflexionar sobre que algunas prácticas y algunas formas y algunas actitudes no son las correctas, ¿no? O por lo menos no son las que la ciudadanía espera de los políticos que ahora mismo están en cargos públicos desarrollando una actividad. Situación podemos entender de una cementera, podemos hablar de un posicionamiento, ¿no? Cementera sí, cementera no. Pero cuando vamos a nombres y apellidos personales de personas, podemos entender la ciudadanía que es algo personal. Exactamente, ¿no? Y porque además, yo no sé, yo creo que hay formas que hay que guardar, y yo creo que en política las actitudes y el respeto hacia el otro, independientemente que esté en otra formación política, pues es primordial y es esencial para que se pueda desarrollar una actividad política pues correcta y a la altura de lo que la ciudadanía espera de nosotros. Y bueno, simplemente es dejar de mencionar a personas, formaciones políticas, las que quieras, pero cuando ya personalizas, pues nosotros entendíamos que no era la forma, ¿no? Pero no porque recibiéramos presión de nadie, porque se nos acusó de que habíamos poco menos que recibido instrucciones de otras formaciones. ¿Que también se lo acusó? Sí, de que recibíamos un poco forma, sí, poco menos que nos habían convencido o incluso abducido a llegar a esa conclusión. ¿Convencidos quién? Para nada, pues la formación política a la que se acusaba, ¿no? Eso no es así. Sí es cierto que esa formación política trasladó a través de correo, no solo al Partido Socialista, sino a otras formaciones de la oposición, pues una nota. Su postura. Donde pues, bueno, negaban pues todas aquellas cosas que se les acusaba, e incluso nombraban un vídeo y audios, ¿no? de las intervenciones en el Cabildo, porque esa moción se presentó, parece ser, en el Cabildo, pero nunca llegaron a trasladar
pues ni ese vídeo, ni esa moción, ni muchísimo menos, ¿no? Simplemente rara, ¿no? Esa nota y punto. Hombre, yo me supongo que lo hicieron pues para dejar claro que la línea no había sido por ahí, ¿no? Y que se había malinterpretado la cuestión. Pero bueno, que nosotros ni tan siquiera entramos en eso. O sea, sinceramente, pues esa nota la miré por encima y no le di mayor importancia. A la altura política que estamos actualmente en este país, me va a decir a mí que se puede influir sobre un partido como el Partido Socialista. Evidentemente no. Yo creo que nosotros pero no tiene criterio el Partido Socialista. Yo creo que el partido tiene criterio bastante. La moción que se presentó en el Cabildo del Partido Socialista la votó en contra y bueno, yo consulté con los compañeros del Cabildo y bueno, me sugirieron una serie de cuestiones. Evidentemente estoy en una formación política, no voy por libre, pero es que además comparto, ¿no? Comparto que el personalizar y el nombrar a personas con nombre y apellido para nosotros no son la forma para el planteamiento de una moción, y simplemente lo pusimos encima de la mesa. O sea, entendemos que por aquí no, estamos de acuerdo en el fin de esta moción y lo compartimos, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, si cambiamos las formas, pues nosotros vamos a estar, ¿no? Entonces, bueno, al final se presentó otra paralela a esa moción por la vía de urgencia. ¿Y esa quién la presentó? La presentó Juntos por Telde. Sí. Y bueno, nosotros apoyamos la moción porque al final ni se nombraba a nadie, era una moción, era al final era una propuesta institucional, salió y se aprobó por unanimidad, y era simplemente, pues bueno, la negativa del Pleno de que esa propuesta llegue a, bueno, que no haya que no se produzca nunca ese traslado, a dejar el posicionamiento firme de que en Telde no se va a hacer ese traslado en la costa de Salinetas, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces yo creo que ese era el fin. Algunos discrepaban en que eso no era una urgencia y que nosotros entendíamos que sí podía ser una urgencia. Hombre, era un complemento de una moción. Una porque era el complemento de una moción, y otra porque evidentemente cuando se lanzan esas cosas y están ahí en los medios y demás, pues crea un estado de alarma entre la ciudadanía, ¿no? Y lo que pretendíamos, y por eso entendíamos la urgencia. Lo que llamamos en el incendio el cortafuego. Exactamente, lo que entendíamos, bueno, que la urgencia estaba justificada en cuanto que el objetivo era tranquilizar a la ciudadanía, que el Pleno se pronunciara pues unánimemente a ese no, a esa cementera en Telde, y punto. Entonces entendíamos que era así, por eso apoyamos la urgencia y evidentemente apoyamos la moción, ¿no? Daba igual qué partido la presentara. O sea, yo creo que las siglas políticas es lo de menos. Al final lo que interesa es dejar claro y trasladarle seguridad y tranquilidad a la ciudadanía de Telde, y eso era el objetivo, no había otro, ¿no? Para el Partido Socialista ese era el objetivo y el fin, y sigue siendo, y por lo tanto va a seguir manteniendo la misma postura en ese sentido. Hombre, es que yo me quedo y me ha dejado usted descolocado, ¿no? Porque que alguien piense que el Partido Socialista no tiene criterio, o las concejales del Partido Socialista en esta ciudad de Telde vienen influidos por otras formaciones políticas y no tienen criterio. Bueno, interpretaciones montones, ¿no? Además yo creo que ya estamos, si no todos, algunos en modo campaña, y bueno, podemos lanzar algunas cuestiones que además creo que no vienen a cuento, que no son de recibo, ahí las dejo, ¿no? Pero bueno, bien. Nosotros tenemos claro dónde estamos, por qué estamos, cuál es la línea, y vamos a seguir manteniéndola, independientemente de que nos acusen de lo que quieran acusarnos, ¿no? Cuando uno tiene claro por qué está, cómo está y cómo trabaja y qué es lo que hace, pues las acusaciones de terceros, pues en política tienen que importarnos, pues cero, ¿no? Las que realmente deben importarnos son no las de las formaciones políticas adversarias, sino las de la ciudadanía. Ya. Esas sí las vamos a tener en cuenta y las tenemos en cuenta. La ciudadanía está más que cansados de salvapatria y abanderados, ¿eh? Los defensores de... Bueno. Porque a veces la lectura del ciudadano es tanto empeño que hay detrás. Bueno, vale, exactamente. Pero de todas maneras,
Yo creo que la ciudadanía está esperando otra respuesta y otra actitud en la política, ¿no? Y en los políticos, ¿no? En aquellas personas que representamos cargos públicos. Creo que es un momento donde el cambio de actitud no es que sea una necesidad, es que es un reclamo de los ciudadanos. Estamos en un momento duro y tenemos que aunar fuerzas y mantener criterios comunes y estar ahí donde la gente lo necesita. Ya esas disputas y esos enfrentamientos por desacreditar al otro para intentar sacar rédito político, creo que no tiene sentido, no tiene, por lo menos, vamos, nosotros entendemos que eso ahora mismo no toca y que la línea de la política de aquí en adelante tiene que variar, ¿no? Porque si no, cada vez vamos a tener menos credibilidad ante la ciudadanía. Estamos en la era digital. Sí, estamos en la era digital, sí, y del teletrabajo también, ¿no? ¿Qué otros más temas se tocaron en ese salón de pleno? Pues no hubieron más temas, lo que te comenté antes de los reconocimientos extrajudiciales y las modificaciones de crédito y esas mociones. Y destacar esas dos mociones un poco por la controversia y el debate que se creó en relación a ambas. Doña Soledad, ¿en qué situación se ha quedado las subvenciones a los clubes deportivos, entidades deportivas y deportistas minoritarios en esta ciudad de Telde? Bueno, hay una nueva ordenanza en relación a las subvenciones para clubes y demás. Es nueva, sí, se aprobó hace poquito. Sí. Donde se establece, pues bueno, una serie de ayudas en función de la categoría, si son equipos de élite, etcétera, etcétera. Vale, todo eso es válido. Para cada apartado hay una cuantía determinada. Todo eso está bien, porque además hacía muchos años que los clubes y los equipos no recibían ningún tipo de ayuda y además regularlas a través de una ordenanza creo que es importante y es una necesidad y es la manera de funcionar, pero a veces nos perdemos en cuanto a ciertas cuestiones, ¿no? Nosotros defendimos en los ruegos pues a un equipo de fútbol sala femenino que se llama el Teledeporte, sí, exacto, Teledeporte. Es un grupo de fútbol sala femenino, como decía antes, de élite, pero tiene un problema. El problema que tiene ese equipo es que no puede acceder a esa subvención. ¿Por qué? Porque en la letra pequeña de toda esa ordenanza está el que esos equipos practiquen el deporte en Telde. No ya que sean de Telde, sino que practiquen el deporte en Telde. Eso se puede entender cuando Telde tiene instalaciones y puede acoger a todos los equipos, ¿no? Cuando hay una situación de normalidad, las instalaciones deportivas están abiertas, los equipos de Telde tienen la posibilidad de usar esas instalaciones, todos por igual, en las mismas condiciones, se le dan las mismas posibilidades a todos. Entonces, eso es comprensible cuando eso se da. Pero esas circunstancias no se dan en Telde. Primero, la mayoría de las instalaciones deportivas, por no decir todas, están cerradas, y todos sabemos los problemas que hay con el Paco Artiles, etcétera, 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 ¿no? Y las carencias, además, de las pocas que están abiertas. Hombre, ¿cuál es su situación? Pues por el deterioro. El feudo de ese equipo de fútbol sala era el Paco Artiles. Exactamente, esa es la cuestión. Y hace muchos años que yo no sé el por qué. Bueno, pues te lo cuento yo. No, yo le voy a decir a usted, fíjese lo que le voy a decir en materia. Yo no sé el por qué, ni cómo, ni quién era el padrino de que permitía por la Federación Española de Fútbol y Fútbol Sala de que se pudiera disputar a los niveles que se disputaba partidos oficiales en unas instalaciones donde las medidas no cumplen con seguridad. Fíjese usted por dónde lo voy. Vale, pero bueno, yo no voy a entrar ni en eso. Pues no, ¿cómo va a entrar? Las normativas son normativas y si le dice a usted que entre la línea de banda y la pared que está ahí tiene que haber una distancia y la distancia es que como te pases de frenar te comes el muro, algún club, las normativas le dice, mira, hasta aquí te lo hemos permitido un año, te lo permitimos 2, pero no te lo podemos permitir, no por ti, sino por los clubes que vienen a disputar, que son los primeros que protestan. Vale, pero tienes que buscar otra instalación, por lo cual si no tengo instalación me tengo que trasladar, pero desgraciadamente. Pero mira, Paco, esas no son las circunstancias ni se trasladaron por eso,
independientemente de que no cumplieran, que lo lógico es que cumplan, etcétera, etcétera, que además tú estás poniendo otro tema encima de la mesa que yo desconocía. Pues, no, la circunstancia fue que tras las lluvias del 2015, aquellas lluvias que arrasaron con bastante, pues todo lo que es esa zona del Paco Artiles se vio deteriorada y afectada, ¿no? Entonces el equipo no podía entrenar ni jugar en el Paco Artiles. El equipo fue pasar la nueva y además el concejal, que él presumía, pues fue lo que me hizo muchísima gracia, ¿no? Por decirlo de alguna manera y utilizar alguna expresión en su argumentación para rebatirnos el ruego. O sea, él presumía de que, bueno, él había sido uno de los que había hecho que ese equipo pudiera practicar el deporte fuera de la ciudad, en las instalaciones del Cabildo, ¿vale? Estupendo, o sea, y me parece muy bien, había que solucionar en ese momento esa circunstancia y usted puede presumir de eso, pero usted lo que no puede hacer ahora es, usted presume de eso y ese equipo está fuera de la ciudad, no porque no sea de la ciudad, sino por unas circunstancias X, que usted no ha sido capaz de resolver. O sea, usted en ese momento la resolvió de esa manera, estupendo y maravilloso, pero luego tenía que haber intentado recuperar a ese equipo y devolverlo a su ciudad para que practique el deporte en su ciudad. Eso es lo lógico, ¿no? Entonces usted ahora no puede argumentar que, bueno, como juegan fuera, pues no tienen derecho a... Perdón, o sea, juegan fuera por unas circunstancias X que no las eligieron ellas, ni muchísimo menos, sino porque se dieron. Y que además, desde esta corporación y desde el área de deporte, y el mismo concejal, porque estaba en esa legislatura y está en esta, ha sido incapaz de poderla devolver a su municipio, o sea, pero además porque el Paco Artiles ya no es que tenga esa zona en mal estado, sino que además está cerrado, ¿no? Entonces, alguna fórmula había que buscar para este equipo, pues parece ser que no. Él dice que es así, que esto se establece así y punto, pero ni tan siquiera busca alternativas para solucionar. ¿Cómo apoyamos el deporte femenino? Exactamente, ¿no? Para buscar una alternativa a esa solución. A mí lo que me... Parte del deporte femenino. A mí lo que me hace muchísima gracia es que bueno, cuando son circunstancias así, tú alucinas un poco en colores, y perdón la expresión, porque te responden de una manera que te da ganas de decirle, pero bueno, ¿usted sabe lo que usted está diciendo? O sea, y usted es concejal de deporte, y el deporte femenino, y estábamos hablando de un equipo de élite, de Telde, que no deja de ser de Telde, aunque tengan que entrenar fuera por esas circunstancias y por no tener instalaciones aquí. Entonces, cuando se responde de esa manera, a mí, yo sinceramente, no, la respuesta no es vamos a buscar una solución, intentaremos mediar, no, sino esto es lo que hay y ellas están fuera, y yo además me pongo las medallas que están fuera en esas instalaciones porque yo lo tramité, pero ya está, ahí se queda la cosa, ¿no? Pues tendremos que indagar un poquito más en este tema de estas subvenciones y hacer a lo mejor un monográfico, ¿no? De esta situación y cómo se plantea. Porque al final yo creo que equipos de élite en Telde, creo que solo hay dos, ellas son uno de ellos y creo que luego está el Rocasa, evidentemente si solo hay uno, a la subvención solo podrá optar uno, ¿no? Blanco y en botella es leche. O más o menos. Bien, a lo mejor habrá que cambiar el área de... A lo mejor hay que impulsar otras categorías deportivas. A lo mejor hay que quitar área de deporte y poner otro área. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. La línea recta, exactamente. Estamos ya en la recta final y me gustaría, doña Soledad, su opinión, por supuesto, y esa solidaridad, por supuesto, con nuestra isla hermana, La Palma, que está sufriendo este volcán, dichoso volcán que sigue escupiendo lava. Que sigue escupiendo lava, sí. Bueno, yo creo que, ahí tienen imágenes, esas imágenes son de anoche, que me las pasó un compañero que está allá, y que fueron pues con el trámite de las dos desaladoras portátiles que llegaron anoche a La Palma, y que bueno, que lo que se intentan con ellas es ahí tenemos a un gran canario, a Víctor Navarro. Sí, ahí tenemos a Víctor, que fue el encargado de hacer esas gestiones, y estaba anoche en La Palma con otros compañeros. Ese es el momento en el que llegan esas desaladoras
portátiles a La Palma y que bueno, que se instala. Para dar respuesta al pueblo palmero. Al pueblo palmero, a la zona, al municipio de la... Sigue afectando y las tuberías se las están comiendo. Al municipio de La Mancha, de Las Manchas, perdón, que bueno, es zona de cultivo y lo que se intenta no es la producción del plátano, sino el mantener vivas las plantas que están ahí, o sea, las plataneras y todos los cultivos de los palmeros, hasta que el volcán pues deje de expulsar lava, se normalice, esperemos que sea pronto pues toda la situación y se empiece a reconstruir toda La Palma y se puedan reconstruir todas las redes de riego de esos cultivos para... Pero bueno, de momento había que hacer algo, esto se tramita por la vía de emergencia y es un procedimiento que el traslado, pues el transporte de esa desaladora, las conexiones que tiene que hacer eléctricas, la conexión para el riego y verter esa agua en los sistemas de riego, ¿no? No es fácil y los técnicos lo que apuntan es que es un procedimiento que puede durar hasta 7 meses y creo que con un poquito de suerte en 2-3 semanas pues estaría culminado. Creo que es una de las acciones que el Gobierno de Canarias ha puesto todas las energías para que eso sea así. La cantidad de agua que se va a verter diaria, creo que son con esas 2 desaladoras portátiles, creo que son sobre los 5.500 metros cúbicos, pero además viene un barco cisterna que lo manda el Ministerio, que la capacidad es de unos 8.000 metros cúbicos y que en total van a ser creo que unos 13.500 metros cúbicos diarios para poder mantener esas plantas vivas, ¿no? Y que bueno, creo que el barco estará sobre el 15 o el 20 de este mes, ya estará en La Palma. Es una de las medidas, como digo, de emergencia que se ha tomado pues para proteger el cultivo en La Palma. Efectivamente, intentar volver a la normalidad y a ver si este dichoso volcán ya se normaliza y se calla, porque la verdad este rum toda la noche y todo el día ya no solo lo que hace la situación, sino el efecto acústico ya está pasando ya factura. Pues yo creo que eso es una situación muy dura. Evidentemente los palmeros lo están pasando mal, su estado anímico ya pues está en los límites, pues por todo eso que comentas y porque tiene que ser muy duro, ¿no? Que toda tu vida se vea en cuestión de segundos en nada, ¿no? O sea, que pierdas todo por lo que has luchado, que te quedes sin casa y que sobre todo aquellas personas, porque la gente joven pues puede un poco rehacer sus vidas, ¿no? Pero aquellas personas que ya tienen cierta edad, ¿no? Y que te dicen, bueno, ¿y ahora? ¿Cómo voy a empezar yo de cero con la edad que tengo, ¿no? Es muy duro, ¿no? Tiene que ser una situación muy dura y hay que estar ahí en la piel de los palmeros. Pero bueno, yo creo que el canario y a nivel de España, ¿no? ha mostrado pues la mejor cara, aquella cara de la solidaridad y que estamos todos con La Palma. Doña Soledad Hernández, un placer. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4TV y analizar la actualidad empezamos con la ciudad de Telde y estamos cerrando en esa solidaridad con los vecinos y vecinas de La Palma. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Pues cerramos esta entrevista con doña Soledad Hernández, concejala del Partido Socialista Obrero Español en la ciudad de Telde. Ahora les dejamos, por supuesto, a todos ustedes en compañía de la programación de esta casa, de la programación de Canal 4TV. Gracias por estar con nosotros.